Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a este espacio. Es un mini entrenamiento que quiero compartir con ustedes y que está dirigido a todas aquellas personas que están cansadas de trabajar todo el día y sienten que no avanzan, ¿sí? Este entrenamiento está dirigido a todas aquellas mujeres que trabajan todo el día, que quieren crecer, pero eso implica muchas veces trabajar más horas o que incluso se sienten atrapadas en su propia rutina. Así que si vos sos una de esas mujeres que está cansada de trabajar todo el día y sentir que no avanzás, quédate porque este entrenamiento es para vos y te voy a contar cómo podés ordenar tu negocio, no solo para trabajar mejor, sino para profesionalizarte sin dedicarle más horas. Así que quiero contarte este paso a paso, que es el que yo misma implementé en mi negocio y que también lo incorporamos en mentoría con mis clientas. Y acá te quiero contar un poquito de lo que hacemos puertas adentro de la mentoría. Por un lado, este paso a paso o esta metodología es lo que yo aplico en mis espacios de mentoría y que también aplicamos con mi clienta Julie. Ella es líder de una agencia de marketing, está a cargo, tiene su equipo, por supuesto, de también diseñadora, de community manager, y ella puntualmente llegó porque se sentía como el propio cuello de botella de su negocio. Quería delegar, pero después sentía que tenía que revisar todo o que si no estaba como muy encima de las chicas, las cosas no salían como ella quería y terminaba trabajando el doble, por supuesto. Entonces, lo que trabajamos puntualmente juntas acá fue en ordenar toda su estructura interna, es decir, vimos toda la parte del organigrama, definimos roles, armamos un proceso claro de trabajo, porque lo que nosotras queríamos lograr es que ella deje de sentirse como muy asfixiada por las tareas y que todo dependa de ella. Entonces, buscamos en cada rol brindar cierta parte de responsabilidad para que ella pueda realmente dedicarse a lo que tenía impacto en su negocio y no en las cosas tan operativas. Así que juntas trabajamos en este flujo de trabajo, en definir qué cosas ella podía realmente hacer que valga su tiempo y cuáles son esas tareas que ella podía dejar de hacer y que puede delegar. Lo mismo sucedió con Flor, que ella es diseñadora web, y cuando llegó a mis espacios de mentoría, puntualmente se sentía muy abrumada, sentía que trabajaba todo el día, pero que no tenía los resultados que esperaba. O sea, sí, por supuesto tenía resultados, pero no lo que ella esperaba. Y tenía como esta situación de agarrar todos los trabajos o agarrar muchos clientes y después sentirse muy agotada, ¿no? Acá se le mezclaban varios servicios y no entendía exactamente en dónde realmente poner el foco. Así que lo que hicimos juntas fue ordenar su propuesta, ¿sí? Vimos cuáles de todos esos servicios que ella estaba brindando realmente son los que le fluían, los que sentía claridad y donde realmente tenía una rentabilidad y eliminamos aquel servicio que le pesaba o que le demandaba mucho tiempo. También, bueno, definimos mucho más qué es lo que ofrecía y a qué tipo de cliente, porque cuando cometemos el error de agarrar todo tipo de trabajo, los clientes son diferentes, las propuestas son diferentes, entonces se nos desordena toda la parte interna de negocio y tenemos que como empezar cada vez. Así que estructuramos sus servicios para que justamente sean más sostenibles. Así que si vos estás acá y también te pasa algo de esto, de estar trabajando todo el día y no estar avanzando en lo que es realmente importante, o te sentís desordenada o sin una estructura clara con tu negocio, y te pasa también, como a muchas de mis clientas que agarran muchos clientes porque trabajo es trabajo, ¿no? Entonces después terminamos saturadas. O querés delegar porque ya sabes que estás en ese momento, pero no sabes exactamente qué delegar ni cómo, y cada propuesta que brindás es diferente, por lo cual te desordena internamente, tenés que empezar de nuevo cada vez y te lleva muchísimo tiempo. Quédate acá porque te voy a contar esta metodología y esta implementación que hice con mi negocio y con mis clientas para que puedas sentirte mucho más estructurada, ordenada y liviana en todo este proceso. Si te pasa todo esto, tranquila, porque no es que te falte capacidad, ¿sí? Acá trabajo con muchas profesionales independientes, incluso yo, cuando empecé, uno viene con su expertise específica, ¿no? En mi caso, coach, psicóloga social,
pero después hay toda una estructura de negocios que no tenemos ni idea y que tenemos que ir desarrollando en el camino. Entonces, acá no es falta de capacidad, sino es que justamente tu negocio necesita más estructura y más gestión para sostener lo que ya sabes, ¿sí? Ahora, ¿qué es esta estructura y esta gestión, no? Porque acá también me pasa mucho esta cuestión de necesito ordenarme, ¿no? Y parece que ese orden viene directamente relacionado con tener una agenda clara, ¿no? Acá no es únicamente la nueva gestión, no significa solamente agendar todo, calendarizarlo, perdón, y tener todo ordenadito. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Es cómo nosotras nos estamos llevando a ese liderazgo, ¿sí? Cómo estamos gestionando cada cosa, cómo estamos gestionando nuestros clientes, nuestros servicios, nuestro día a día, ¿sí? Nuestros propios límites. Entonces, cuando hablamos de gestión, no es únicamente la agenda, es algo mucho más profundo. Y eso es lo que queremos reordenar o profesionalizar justamente para sentirnos más tranquilas. Por eso esta metodología que armé es integral, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que está basada en un sistema. No son elementos aislados, sino que realmente todos se conectan entre sí para justamente que tu negocio deje de depender únicamente de vos. Así que te voy a contar cuál es realmente este paso a paso o estos 5 pasos de esta metodología que implementé yo con mi negocio, que trabajo con clientas y que realmente, si la cumplís, va a transformar la relación con tu propio negocio, ¿sí? Entonces, el primer paso es revisar tu nicho o cliente ideal. Ya escuchaste un montón de esto, ahora lo vamos a profundizar más. El segundo paso es revisar tu propuesta de servicios o tu oferta, ¿sí? Acá el primero y el segundo están íntimamente relacionados uno con el otro. El tercero es cómo gestionás tu organización interna o ese flujo de trabajo, cómo lo llevas a cabo. El tercero es cuáles son esos acuerdos o límites claros que hoy tenés que poner con vos misma, con tus clientes, con tu negocio, con tu equipo. Y el quinto, y no menos importante, es tu tipo de liderazgo y tu mentalidad para llevarte al negocio, que es, ya te spoileo, es lo único que no vas a poder delegar, porque acá la mentalidad y el liderazgo depende 100% de vos. Entonces, este es el paso a paso que podés vos también implementar y aplicar en tu negocio para cambiar tu gestión y la estructura 100%, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de ellos y estate atenta para ver con qué te identificás y qué es lo que sentís que podrías modificar. Vamos con el punto número 1, o este eje, que es el nicho o cliente ideal. Y como recién bien te decía, es un tema que puede generar un poco de resistencia porque es una de las primeras cosas que se analizan a la hora de iniciar un negocio, ¿no? El nicho es súper importante porque más allá de que no queremos saber a qué hora se levanta tu cliente, qué series de Netflix mira, no, no es por ahí, sino es un poco más amplio. Pero revisarlo realmente es importante porque de no hacerlo puede que te cueste el negocio. ¿Y por qué digo esto? Muchas de mis clientas aparecen con estas cuestiones, ¿no? No tengo claro a quién le estoy hablando, no sé qué comunicar, agarro todo tipo de clientes, por lo cual no hay un perfil determinado, siento que mi propuesta es para todos, ¿sí? O termino adaptándome y pierdo el foco. Entonces, es importante revisar y trabajar en nuestro nicho o cliente. ¿Por qué? Porque esta persona o este perfil tiene que tener una espalda para poder no solo sostener un proceso, sino también que tenga posibilidad de pago, ¿sí? Y acá es importante porque yo siempre cuento que al principio de mi negocio trabajaba con emprendedoras y realmente me encantaba, pero no tenían esa posibilidad de pago. Entonces mi negocio se desestabilizaba todo el tiempo porque yo dependía de esa rentabilidad. Entonces, más allá de que tengamos conexión o empatía por un público particular, también necesitamos que este cliente nos pueda pagar. Porque seguramente ya vivieron también la experiencia de que un cliente
por ahí nos pide un montón, nos exige un montón, nos drena un montón, nos escribe a cualquier hora. Entonces, la conciencia de este tipo de cliente es muy importante a la hora de desarrollar nuestras ofertas o nuestro negocio. Y cuando trabajamos en este punto particular, nos ayuda no solo a definir con qué clientes trabajar, sino también a entender cuál va a ser nuestra comunicación, a quién le estamos hablando y dejar de adaptarnos a todo el mundo. Pasamos al eje número 2, que es la propuesta de servicio. Una vez que nosotras ya identificamos con quién vamos a trabajar, qué características tiene ese cliente, automáticamente podemos empezar a desarrollar esta propuesta de servicio o esta oferta, ¿sí? Que por supuesto está ligada al cliente, de cuáles son sus desafíos, cuáles son sus problemas, qué necesita como urgencia resolver. Porque acá también es otro punto. Si no tiene una urgencia concreta, evidentemente no va a tener tampoco tanto apuro por contratarte o por contratarnos. Entonces, tiene que ser un problema real, un problema que no le dé lo mismo resolver. Por eso, en esta propuesta de servicio vamos a desarrollar cada una de estas instancias para resolverle el problema. Y acá muchas veces cometemos este error de querer darle todo a este cliente, ¿no? Te voy a poner a disposición todos mis conocimientos. Y eso es un error, porque la persona no quiere todos nuestros conocimientos, quiere que le resolvamos el problema, ¿sí? Entonces, saquemos contenido, información, sobrecarga, porque justamente lo único que tenemos que darle es la solución al problema, ¿sí? En este punto, muchas de ustedes me cuentan que no tienen claridad en lo que ofrecen, no saben exactamente cuál es el problema que resuelven, cada propuesta es diferente o no hay un orden claro. Entonces, en este punto, trabajamos justamente para definir qué haces, para quién y cómo, ¿sí? Que es nuestra propuesta de valor. Y acá también es importante crear servicios o sostener servicios que estén estructurados y que nos fluya, ¿sí? Que tengamos ganas de brindar. Porque si hay algo que nos pesa, directamente no lo vendemos porque estamos con una incoherencia interna que ni siquiera lo podemos ofrecer. Por supuesto, saber cuál es el problema de nuestro cliente y qué le vamos a ofrecer para resolverlo nos ayuda mucho a dejar de reinventar cada propuesta, porque eso, más allá de que esté alineado con el cliente, nos lleva muchísimo tiempo. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es optimizar ese tiempo, ¿sí? Bien, pasamos a el eje número 3 o el paso número 3, que es, una vez que nosotros ya tenemos ese cliente definido y esa oferta, o sea, cómo le vamos a resolver ese problema, ahora ya nos metemos un poco más en la parte interna de nuestro negocio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nosotras gestionamos todo eso? ¿Cómo nos organizamos internamente? ¿Trabajamos solas? ¿Trabajamos en equipo? ¿Tenemos un flujo de trabajo? ¿Sabemos cuando ese cliente llega qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el punto número 1, punto número 2? ¿Cómo guiamos? ¿Cuál es ese caminito del cliente? Entonces, acá es donde muchas de ustedes también me cuentan esto, esta sensación de que se sienten desorganizadas, que no tienen un proceso claro, que no saben cuántos clientes pueden sostener porque no saben el tiempo que les lleva eso, ¿sí? Entonces, muchas veces agarramos de todo y después estamos saturadas, no tenemos vida, no tenemos espacio personal porque está todo copado por el laburo. Trabajo todo el día y no llego, me quedo trabajando hasta cualquier hora, entonces necesitamos esta organización interna si realmente queremos vivir de nuestro negocio y queremos que esto sea algo sostenible en el tiempo. Entonces, cuando nos metemos de lleno en este punto, que es el flujo de trabajo, lo que hacemos es estructurar esa entrega de servicio. ¿Qué quiere decir? Tenemos una etapa inicial, un onboarding, que sabemos que le tenemos que enviar un brief o le tenemos que enviar un formulario de inicio, queremos establecer cuáles son esos acuerdos, qué quiere lograr, cómo vamos a hacer para alcanzarlo. Hay todo un orden interno que necesitamos priorizar para no solo ordenarnos a nosotros, sino también ordenar al cliente, porque generalmente llega con mucha ansiedad de quiero resolver esto ya. Entonces, nosotros al decirle exactamente cómo va a ser ese proceso, le bajamos la ansiedad y nos ordenamos automáticamente. Entonces, esto ordena procesos, tareas, tener claridad de tu capacidad real. Tenemos que empezar a medir cuál es el estimativo de tiempo que nos lleva cada cosa para también entender cuántos clientes puedo tener y cuántos no. Y por supuesto trabajar con más foco, porque no hay nada peor
que arrancar el día diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Es desgastante, porque a veces tenemos más energía o menos energía, entonces ya saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer nos ahorra mucho tiempo. Pasamos al cuarto punto de implementación, no menos importante, que está también súper relacionado con el anterior, que son, ok, una cosa es la organización interna, cómo llevo a cabo todo mi trabajo en términos de etapas y de entrega de servicio, y otra es la autogestión, ¿sí? Estos límites y acuerdos claros que tengo que tener con el cliente para alinear expectativas, ¿sí? Porque una cosa es lo que yo interpreto de mi servicio, otra cosa es lo que el cliente entiende que yo le voy a brindar. Entonces, entender estos límites y acuerdos nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza, porque cuando ya establecemos esto, la otra persona sabe con qué se va a encontrar y qué puede esperar de mí. Entonces, un error muy grande que solemos tener es como yo quiero mostrarme como profesional, como yo quiero mostrarme que estoy disponible, ¿sí? Y que la otra persona puede contar conmigo, doy indiscriminadamente, ¿no? Doy a cualquier hora, doy todo el tiempo, entonces te contesto un mensaje a cualquier hora, te respondo un mail a cualquier hora, y esto desordena, ¿sí? Lejos de mostrarnos como profesionales, nos drena la energía y nos colapsa. Entonces, si vos también estás disponible todo el tiempo, te cuesta poner límites, te adaptás a todo para ser una buena profesional y sentís ansiedad cada vez que te llega un mail, cada vez que te llega un mensaje, cada vez que te llega cualquier cosa, necesitas ordenarlo, ¿sí? Necesitas poner límites y entender también con qué clientes querés trabajar, ¿no? Entonces, en esta etapa establecemos estos acuerdos, ¿sí? Para que el cliente sepa con qué se va a encontrar, para poner límites sin culpa. Los límites son amor, diría mi terapeuta, y es así. Necesitamos realmente poner las condiciones sobre la mesa, aunque suene incómodo, pero después nos va a ordenar. Y por supuesto, todo esto nos va a permitir trabajar desde un lugar más profesional. Último punto, y no menos importante, liderazgo y mentalidad. Acá también venimos de este paradigma del esfuerzo, del sacrificio, de que lo doy todo y que me quiero mostrar en apertura y disponible para el otro. Y si quiero seguir creciendo, entonces tengo que trabajar más, sumar más horas, sumar más clientes. Todo esto es parte de nuestra mentalidad, ¿sí? No es así. Tenemos que cambiar este paradigma, estamos trabajando para ello. Ganar más dinero no significa trabajar más horas, significa reordenarnos internamente, estructurarnos diferente, trabajar con mayor profesionalismo, que nuestros clientes tengan otro nivel de conciencia. Y acá es justamente lo que yo les contaba al principio, de que ordenarnos no tiene que ver únicamente con ordenar nuestra agenda, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, algo que arranca dentro, que tiene que ver con nuestra mentalidad, con nuestra autogestión, con nuestro liderazgo. Y esto tiene que ver con muchas cosas incómodas que tenemos que desarrollar, ¿no? En términos de límites, en nuestras condiciones de trabajo, en lo que aceptamos y no, en todas aquellas cosas que dejamos por fuera porque no nos da el tiempo, porque no es prioritario, porque no se vincula con lo que queremos lograr, ¿sí? Entonces es súper importante trabajar en esto y esto se ve muy en evidencia cuando estamos en un lanzamiento, cuando salimos a vendernos, ¿qué van a decir de mí? Voy a ser pesada, no quiero todo el tiempo estar encima del cliente, no quiero convencerlo de nada. Y estas son todas creencias, porque si nosotros tenemos un buen servicio en donde estamos resolviendo un problema puntual, porque ya conocemos cuál es nuestro cliente, ¿por qué sentiríamos vergüenza de ir y ofrecer algo que es una solución? ¿Sí? Entonces, necesitamos cambiar el chip, necesitamos cambiar nuestra mentalidad y en este punto justamente trabajamos en eso, en poder reprogramar esas creencias, en poder pensar diferente, liderar diferente. Y esto tiene que ver también con priorizar lo importante. Si no conocemos qué es lo importante para nosotras, si no conocemos cuáles son las tareas que tienen impacto, no vamos a poder nunca entender qué tiene prioridad. ¿Sí? Vamos a vivir siempre detrás de las urgencias, colapsadas, haciendo mil cosas, porque eso es lo que se espera de nosotras, porque eso es lo productivo, y no es así. Empezar a delegar
lo mismo, es un procesón, no es algo que uno dice, ok, delego, pum, desaparecí. No, hay que tener una supervisión, hay que hacer un seguimiento, hay que pedir claramente qué es lo que necesitamos. No podemos improvisar, no podemos sobreentender que el otro sabe o tiene la bola mágica y entiende qué es lo que nosotros necesitamos. Hay que pedirlo, ¿sí? Hay que tener una buena comunicación, hay que ser claras. Y justamente trabajar en este punto es salir del hacer todo para empezar a liderar. Y liderar muchas veces significa delegar o suprimir ciertos servicios que en este momento no son prioritarios. Entonces, esto funciona como un sistema, ¿sí? Acá cuando mencionamos la palabra sistema, no quiero que se complejicen o que entiendan algo que es difícil de implementar. Todo lo contrario. Cuando hablamos de sistema es unificar todos estos elementos, ¿sí? Es aplicar todos estos puntos, porque la idea no es que sean cosas aisladas, sino que tengan sentido entre sí. Cuando trabajamos en toda esta implementación, ahí es donde vamos a poder realmente ver un resultado. Y cuando implementamos estas 5 etapas, te va a permitir cosas muy concretas en tu negocio. Por ejemplo, dejar de ser el cuello de botella, ¿sí? Que todo pase por vos. Cuando empezás a delegar, cuando empezás a ordenarte, a estructurar, a tener un sistema claro de trabajo, se siente alivio, se siente que estás dejándote sostener por la propia estructura. Otra cosa que te va a permitir esta implementación es tener un flujo de trabajo claro en tus servicios, es decir, qué sucede en cada etapabilidad de tu entrega. Otra cosa que te va a permitir es dejar de improvisar, ¿sí? Es esto de pensar qué tengo que hacer cada día para justamente empezar a estandarizar tus propuestas. ¿Qué significa esto? Paquetizarlas. ¿Cómo las vas a paquetizar? Entendiendo el problema de tu cliente. Y ahí vas a saber si ofreces propuesta A o ofreces propuesta B. Otra cosa que te va a permitir es trabajar con clientes que puedan sostener tu negocio. Si no, es otra cosa. Si tu negocio no te deja rentabilidad, si no tenés caja, es un hobby caro y es hermoso hacerlo, pero no es sostenible en el tiempo. Tenés que tener otro ingreso que sostenga eso. Y por último, con esta implementación vas a poder poner límites claros sin sentirte menos profesional, porque acá es donde dar de más nos hace creer que somos buenas profesionales y es todo lo contrario. Entonces, para la que no me conoce, mi nombre es Flor, yo soy coach y psicóloga social y justamente busco acompañarlas en esto, en que puedan seguir creciendo con su negocio, pero no a cualquier costo, sino realmente mediante el desarrollo del liderazgo, la implementación de orden y planificación en sus procesos y en la gestión, que empieza con la autogestión y que no es solo la parte de ejecutar, sino de pensar diferente, ¿sí? Realmente quiero que podamos todas dejar de sentirnos abrumadas con nuestra rutina de negocio, que realmente sintamos que crecer no significa estar todo el día full haciendo cosas, sino que realmente podamos optimizar nuestra forma de trabajo, trabajar mejor, trabajar de forma más inteligente y que volvamos a reconectar con el disfrute, ¿no? Porque en definitiva empezamos este negocio porque nos daba libertad, porque nos daba placer, porque ponemos al servicio nuestros dones. Entonces, volvamos a reconectar con eso. Quiero agradecerles a todas por llegar hasta acá, por escucharme y por supuesto invitarlas a que si algo de esto que estuve mencionando hasta acá resonó con vos, te hizo sentido, te hizo ruido, te llegaste a preguntar algo o te sentiste identificada con algo de lo que mencioné, es un gran momento para poder empezar a gestionar tu negocio de una manera diferente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Gestionar diferente es ordenarnos internamente, trabajar en coherencia, ¿sí? Que realmente lo que sintamos hacer esté vinculado con lo que deseamos, ¿sí? Que nos fluya hacerlo, que podamos hacerlo con liviandad, que dejemos de improvisar, que podamos realmente entender estos puntos que estuvimos charlando sobre quién es nuestro cliente, qué le ofrecemos, cómo elegimos hacerlo. Podemos hacerlo solas, podemos hacerlo acompañadas, ¿sí? Como tomar todas estas decisiones que muchas veces se vive en soledad, ¿no? Y es necesario una compañía, es necesario charlarlo con alguien para poder pensar distinto y, por supuesto, construir una estructura que nos sostenga. Así que si algo de esto te resonó y
tenés ganas de charlarlo o de profundizarlo, de trabajarlo, me encantaría que nos pongamos en contacto, que podamos conversarlo, así que podés escribirme por WhatsApp o también agendar una sesión de claridad para ver si esta propuesta puede ser para vos. Gracias por llegar hasta acá, un placer enorme y les mando un beso muy grande.